El oficio de tanatocosmético se aprende entre el olor dulzón del formol y el silencio de los pasillos alfombrados que conducen a la capilla ardiente. Al principio, uno cree que todo se reduce a colorete para disimular el gris, cera para sellar grietas, suturas invisibles que mantengan la muerte dentro del cuerpo. Con los años descubre que el verdadero reto no es lidiar con los difuntos, sino con lo que la familia espera de ellos, una última imagen perfecta que calme culpas, recelos, secretos nunca dichos. Durante la década que llevo trabajando en la funeraria Borrego y Hijos jamás imaginé que una promesa a medias encendería una deuda que todavía persigue mis noches. Aquella jornada terminó de manera abrupta a las 11:40 cuando el intercomunicador del sótano vibró. El gerente avisó de un ingreso excepcional, velación privada, sin registro previo, orden directa de la directiva. Casos VIP, los llaman. Suelen venir con bolsas de dinero y peticiones absurdas, como colocar collares de perlas que valen más que el féretro o perfumar el ataúd con una colonia que solo se vende en París. Habitualmente cumplen caprichos, pagan triple y se marchan antes de que salga el sol. Esta vez, el tono de voz del gerente sonaba más tenso, lo atribuía a la hora. Bajaron la camilla por la rampa lateral. La mujer dentro de la bolsa tenía huesos finísimos, manos delicadas, cabello blanco recogido con la prolijidad de quien teme despeinar la eternidad. Ninguna herida visible. Firmé el recibo y quedé a solas con ella. En la carpeta constaba lo mínimo, nombre desconocido, edad aproximada 75, causa de muerte paro nocturno. De la manga izquierda asomaba un pañuelo bordado con letras doradas, LEV. Nunca antes vi iniciales tan pulcras. Abrí la cremallera y me dispuse a limpiar el rostro. La piel estaba tersa, casi sin arrugas, salvo un pliegue profundo junto al labio que se arqueaba en una media sonrisa. Fue entonces cuando escuché el susurro, un roce de voz que no tenía de dónde salir, no me dejes fea, o me quedo contigo. Volteé hacia el pasillo, vacío. Pensé en el flujo de aire por las rejillas produciendo sílabas engañosas. Seguí, algodón con desinfectante, pincel fino, base de maquillaje mezclada con tinte a tono. A cada pasada notaba que la comisura tiraba hacia abajo, como si la piel se encogiera. Até la mandíbula con ligaduras de seda, apreté lo justo. Cuando creí terminado el rostro, me alejé unos pasos. Un escalofrío me erizó la nuca, la mujer ahora mostraba arrugas profundas alrededor de los ojos, bolsas violáceas, surcos que no estaban hace un minuto. Toqué los pómulos, piel flácida. Descubrí manchas seniles que ninguna base puede velar. Parpadeé varias veces. El espejo de acero sobre la mesa de instrumental reflejaba lo imposible, mi handiwork convertido en un rostro marchito. Respiré hondo, recordé que la iluminación halógena produce sombras engañosas. Restauré el color, rellené los surcos con cera, difuminé el contorno. Volví a alejarme. La transformación se repetía, más agresiva, labios agrietados supuraban un hilo oscuro semejante a sangre antigua, la nariz estaba hundida y un olor a tierra húmeda brotaba de la boca recién sellada. Sentí náusea. El susurro regresó, esta vez a mi oído izquierdo, sin distancia, no me dejes fea. Se prolongó en un siseo que pareció arrastrar el aire hacia el pecho de la difunta. Pregunté en voz alta si alguien jugaba conmigo. Silencio de cámara frigorífica. Me asaltó la idea irracional de que la habitación se había ensanchado, los muros se alejaban, dejando un espacio hostil lleno de corrientes heladas. Encendí la radio portátil para romper la quietud, pero solo chisporroteó estática. Tercer intento. Decidí trabajar deprisa, pintura más intensa, rouge carmesí, contorno esfumado. Colgué velos de tul para difuminar cualquier imperfección bajo la luz tenue del velorio. Apreté los párpados con pegamento quirúrgico. Finalmente me convencí de que nada más podía hacer. Cerré mi caja de maquillaje y aspiré profundo. Un alivio breve. Di media vuelta para lavar pinceles. Cuando regresé, el disgusto me cortó la respiración, el rostro era ahora una parodia de decrepitud. Las cejas se habían caído dejando piel gris, la boca abierta mostraba encías negras, el mentón pendía como plastilina derretida. Y lo peor, los ojos, recién sellados, estaban abiertos. No de par en par, no,
apenas una rendija que destilaba un guiño malicioso. El susurro arañó el borde de la mesa y se clavó en mis tímpanos, o me quedo contigo. Sentí el pulso retumbar en la base del cráneo. La cordura me indicó que llamara al gerente, pero una vergüenza inexplicable me detuvo. ¿Cómo explicar que perdía un duelo estético con la muerte? Opté por cubrir el rostro con un velo opaco y cerrar el féretro. Nadie verá, nadie juzgará. Coloqué la tapa con cuidado. Los pestillos chirriaron como si protestaran. Me dispuse a firmar la hoja final cuando la radio, aún en estática, exhaló una risa hueca. Pensé que la interferencia tomó forma de carcajada. Apagué. Al alzar la mirada noté algo que me heló, los pestillos se reabrían solos, uno tras otro, lentamente. El velo interno se colaba por la rendija, movido por una corriente que no existía. Empujé la tapa con fuerza. Sentí resistencia, era como aprisionar agua. El féretro vibró bajo mis manos, un temblor orgánico que parecía salir del colchón de seda. Repentinamente todo cesó. No había tiempo para dudas, reclamé un destornillador y atornillé cada cerradura. Metí el féretro a la cámara refrigerada. El dispositivo marcó 4 grados, la temperatura ideal para detener cualquier descomposición. Cerré con llave. A las 3 de la madrugada se fue la luz. Ocurre a veces, pero los generadores saltan en segundos. Esa noche tardaron casi 2 minutos. Me quedé quieto escuchando el zumbido de las cámaras apagadas, conscientes de que la puerta blindada de la refrigeración perdía presión. Cuando el generador rugió, la cerradura electrónica reinició con chasquido. Corrí a comprobar. La puerta colgaba abierta. Dentro, el féretro no estaba. El pasillo del sótano olía a sangre vieja y barniz. Al fondo, distinguí la silueta del ataúd apoyado contra la pared. Una huella viscosa serpenteaba desde la cámara hasta el cajón. Avancé, cada paso resonaba como en catedral vacía. El féretro estaba abierto, vacío salvo por mi caja de maquillaje. El espejo de tapa mostraba la frase "Ahora te toca a ti", escrita con carmín, mi propio carmín. Frío repentino me abrazó. Una corriente me rozó la espalda, como un cuerpo que pasara demasiado cerca. Desde entonces, terminé mi relación con las velaciones nocturnas. Me encargan únicamente retoques de día, pero incluso bajo el sol, cada cadáver que recibo luce esa misma mueca de arrugas aceleradas, como si la piel se secara antes de tiempo. Las bocas se arquean cuando aparto la mirada, los párpados vibran al contacto del pincel. He invertido mi ahorro en cintas adhesivas, pegamentos dentales, puntos de sutura milimétricos. Todo inútil. La sonrisa resurge, las manchas afloran, las comisuras sangran. El colmo llegó ayer, mientras delineaba los labios de un joven suicida, el vidrio del gabinete se empañó mostrando mi rostro, allí sobre mi frente apareció, escrita en vaho desde el otro lado, la misma sentencia: ahora te toca a ti. Por las noches escucho pasos descalzos entrando en mi apartamento. No en el suelo, parecen caminar justo detrás de la pared, midiendo mi respiración. Al acercarme al espejo del baño, la plata se marchita y devuelve el rostro de la mujer, sonriendo bajo una máscara de arrugas que se multiplican segundo a segundo. Cada mañana encuentro mi reflejo un poco distinto, surco perdido, ojera nueva, comisura más hundida. Tal vez la promesa se invierte, tal vez mi cuerpo empieza a cumplir el trato, nadie me dejará feo en mi propio final. Esta madrugada decidí sellar todos los espejos. Me queda uno, el redondo que uso para afeitar la barba rala. Detrás de él escondo el rosario con el que solía rezar por los muertos que arreglaba. Escucho ruido en la cocina. No necesito girar la cabeza para saber qué es, la madera del ataúd golpeando la mesa, reclamando que termine el maquillaje pendiente. He puesto el carmín y la brocha a mi lado. La puerta del baño se abre con un gemido ahogado. No haré más resistencia. Sé que en cuanto la sonrisa se complete en mi cara, las arrugas de los muertos se alisarán al fin, satisfechas. Ellos solo estaban esperando que alguien ocupara el lugar dejado vacío aquella noche. Y yo, que aprendí a no dejarlos feos, seré su obra final, el espejo, su ventana para comprobarlo. Ya no hay más susurros, la voz está en mi pulso,
marcando el tiempo que resta antes de que el último trazo cierre el pacto y todos los pasos que escucho a mis espaldas se detengan, por fin, dentro de mi propia piel. El cuerpo que no dejaba de sonreír. No sé quién empezó a llamar arte final al maquillaje funerario, pero cada noche, mientras lijo párpados con polvo nacarado y dibujo labios que ya no responderán, pienso que la frase tiene algo de blasfemia. Trabajo en la morgue del crematorio San Gabriel desde hace 8 años. Mi oficio es devolverle a la muerte un simulacro de dignidad para las familias que no soportarían ver el final tal cual fue. Antes dormía bien después de cada turno, hasta el día en que aquella muchacha llegó envuelta en plásticos negros que sudaban un olor metálico. El forense levantó la lona con cuidado de no rozar el rostro, los huesos del pómulo sobresalían, la mandíbula partida en 2 ángulos distintos y, pese a la devastación, una sonrisa nítida, intacta, como si alguien hubiera calcado en sus labios el arco perfecto de un anuncio dental. La mandíbula debería haber cedido por la fractura, pero allí estaba, firmemente en su sitio, insinuando satisfacción. En la ficha leí que murió al estrellar su coche contra un muro, ningún cinturón, todo vidrio y acero incrustado en musculatura. No era la primera vez que veía muecas siniestras, rigor mortis congelando expresiones. La regla es simple, bastan 20 minutos de masaje y un par de puntos de sutura invisibles para relajar el daño. Comencé el procedimiento habitual, masaje mandibular, ligera presión con los pulgares hacia la comisura. Nada. La boca se abría 1 milímetro y volvía a su sonrisa, elástico perverso. Usé pinzas para aflojar el músculo orbicular, apenas me retiraba, se rearmaba sola. Me reí, nervios, supongo, y murmuré que aquel rostro había decidido desafiar todo manual de tanatopraxia. El segundo paso fue la cera cosmética. Coloqué pequeñas esferas blanquecinas entre los labios, presioné hasta oír como el quebranto óseo hacía clic. Aguantó exactos 7 segundos. Después, un chasquido húmedo devolvió la curva a su sitio, y la cera resbaló, dejando un reguero lechoso sobre la barbilla. Comencé a sudar dentro de los guantes. Cerré la boca con hilo dental, nudo bajo el paladar. Cuando corté la hebra, los labios se alzaron en un rictus aún más amplio, una media luna que me mostraba premolares blanquísimos. No podía presentar así a una familia. Busqué adhesivo quirúrgico, lo extendí por la línea gingival. La dejé reposar y aproveché para ir por un café. Tardé 5 minutos. Al regresar, la sonrisa estaba de oreja a oreja, los labios tensos habían partido el sellador seco en fibras transparentes. Pero lo peor fue la sensación de ser observado, sus párpados, antes hundidos, se curvaban apenas hacia arriba, como si constataran mi regreso. Creí escuchar un susurro, el eco hueco de un bostezo. No lo conté a nadie. Nadie cree en fantasías cuando su vida laboral depende del frío de la razón. Respiré hondo y decidí maquillar por encima. Mezclé carmín con un toque de violeta para matizar la palidez. Al aplicar la brocha, la piel pareció absorber el color con avidez. Dibujé un contorno fino, asegurándome de no resaltar demasiado la curvatura. Cuando pasé al brillo, los párpados se alzaron de golpe, 2 milímetros, suficientes para revelar escleróticas perladas. El ojo derecho se abrió completo. Pupila contraída. Me guiñó. No fue una contracción aleatoria, un guiño deliberado, lento, conspiratorio. Retrocedí, golpeé la camilla de metal. La sala estaba vacía, salvo por el zumbido del motor de la nevera y el goteo de un grifo mal cerrado. Pasó 1 minuto antes de que mis pulmones recordaran respirar. Examinar el iris buscando el reflejo de algún movimiento nervioso, una descarga post-mortem, fue mi excusa para acercarme otra vez. El párpado volvió a cerrarse cuando apoyé la mano enguantada sobre la frente. La sonrisa, inmutable, parecía burlarse de mi desconcierto. Decidí terminar el maquillaje sin pelear. Esbocé sombras suaves en los pómulos para disimular fracturas, coloqué un pañuelo que cubriera hasta la mitad del rostro, truco del gremio. Entregué el cuerpo a la capilla ardiente. Los familiares, curiosamente, no ofrecieron resistencia a la mantilla que ocultaba boca y nariz,
agradecieron la delicadeza por la magnitud del golpe. Esa noche volví a casa, me serví whisky y confié en que la bebida derritiera el recuerdo del guiño. Pero al día siguiente, cuando llegó un muchacho electrocutado, algo nuevo me esperaba. Al retirarle la sábana, descubrí una sonrisa idéntica, sus labios curvados con la misma geometría de compás. Jamás una contracción eléctrica había producido simetría tan perfecta. Intenté relajarlos con calor, fracasé. Usé cera, inútil. Cuando por fin opté por suturar en secreto, los párpados del joven se crisparon y temí otro guiño que no llegó, aunque los globos oculares vibraron bajo la piel como si persiguieran mis dedos. El patrón continuó. Un anciano fallecido por neumonía vino con la misma mueca, una bebé muerta en cuna mostró la sonrisa en miniatura, dientes apenas formados sobresaliendo de encías violetas. Todos parecían compartir la burla conspiratoria. Cada nuevo cadáver reconocía mi presencia con un minúsculo temblor en los párpados o un chasquido de mandíbula que ningún otro oído escuchaba. Comencé a investigar en archivos, a hablar con técnicos de otros crematorios. Nadie reportaba casos similares. Llevo un cuaderno donde anoto fechas, nombres y grado de resistencia al cierre labial. El índice se repite, desde aquella chica del accidente, todos sonríen. Ninguno antes. Descubrí otro detalle, cada cinta de reconocimiento cadavérico registra mis iniciales, no las del difunto, escritas con tinta desvaída en el reverso, como si se imprimiera un sello invisible que solo yo puedo leer al colocar la etiqueta. Las primeras veces creí verlo mal, ahora lo reviso con linterna ultravioleta y allí están, letras GR, mis iniciales, desgastadas como tatuaje envejecido. Hace una semana, al preparar un cuerpo, la boca se dio al hilo dental, pero la sonrisa reapareció cuando me incliné para tomar más cera. Sentí aire caliente rozar mi mejilla, un susurro confuso pronunció mi nombre. Entonces comprendí, no son los cadáveres los que sonríen, sino la misma sonrisa que se traslada de uno a otro, un parásito gestual hambriento de reconocimiento. Los difuntos simplemente la hospedan mientras esperan exponerse ante mí. La sonrisa ansía que yo corrija su forma para que pueda seguir trasladándose. Ayer, tras maquillar a una mujer que murió de aneurisma, la sonrisa reapareció sobre mis propios labios al mirarme en el espejo de la sala de lavado. No la provoqué, era como si alguien me sujetara las comisuras desde dentro. Intenté relajarlas, pero la tensión aumentó, un dolor que estiraba la piel hasta humedecerla con lágrimas involuntarias. Me vi guiñarme a mí mismo. La bata blanca colgada en la pared se agitó pese a la ausencia de corriente. Comprendí el mensaje tácito, he sido elegido como anfitrión definitivo. Cada muerto sonríe para ensayar en mi rostro la forma final. Cuando aprenda a sostenerla sin músculos que se acalambren, la sonrisa me ocupará por completo, y los próximos cuerpos quedarán, al fin, serenos. Ya no necesitarán gesticular, yo los representaré. Esta noche escribo desde la oficina contigua al horno crematorio. Mi turno termina a las 4, pero el jefe tardará en llegar. Frente a mí descansa el cadáver de un hombre joven, aún no lo desvestí. Desde la penumbra vislumbro la curva sutil insinuándose bajo la sábana. Siento el tirón en mis mejillas ordenándome quitar la tela, admirar la obra. Mi mandíbula duele como si me la remacharan con clavos de oro. He calentado cera suficiente para sellar mis propios labios en cuanto terminen de romperse, tal vez así evite que la sonrisa escape y ocupe otros rostros. Pero ¿y si no es cera lo que busca? ¿Y si anhela carne viva? Las lámparas titilan. Oigo el carbón del horno golpeando la tolva como si aplaudiera. Todo huele a formaldehído revuelto con pan quemado. Mientras tiemblo, la sonrisa se ensancha, eclipsando el miedo, haciéndolo irrelevante. No me sorprende descubrir un principio de placer, una punzada de complicidad. Comprendo, con una claridad que duele, que la muchacha del accidente no me guiñó en advertencia, sino en bienvenida. No sé si en el transcurso de esta noche la puerta del crematorio se abrirá desde dentro o desde fuera. Ignoro si mañana alguien leerá estas líneas o si hallarán mi cuerpo con una boca imposible de cerrar. Lo único cierto es que, cuando encienda la lámpara de frente y acerque el espejo, quiero recordar la transición, el instante exacto en que la sonrisa me reconozca, abandone a los muertos y adopte al vivo que, finalmente, la acompañará.
Desde entonces, cada cadáver podrá descansar, y el rostro que no dejaba de sonreír seré yo. El hombre que nunca estuvo muerto. La muerte es algo con lo que aprendes a convivir cuando trabajas en una morgue. No es que deje de afectarte, pero con el tiempo te acostumbras. El olor, la frialdad de los cuerpos, la ausencia de vida, todo eso se vuelve parte del día a día. A veces, cuando alguien nuevo entra a trabajar, lo veo dudar, con miedo de tocar a los muertos. Pero la verdad es que un cadáver no puede hacerte daño. O al menos, eso creía antes de aquella noche. Trabajo en una morgue en Guanajuato. Mi turno es el nocturno. Algunos dicen que es el más pesado, pero a mí me gustaba la tranquilidad. Poca gente entra y sale, y solo tenía que hacer mi trabajo sin interrupciones. Hasta aquella madrugada. Eran cerca de las 3 cuando llegó el cuerpo. Un hombre de mediana edad, encontrado en su casa sin signos de violencia. El informe decía que había sufrido un paro cardíaco. Nada fuera de lo común. Uno de los paramédicos que lo trajo comentó que la muerte parecía reciente, aunque la rigidez cadavérica debía haber comenzado ya. Firmé los documentos de ingreso y llevé el cuerpo a la sala de preparación. Lo acosté sobre la mesa de acero y me puse los guantes. Hice las primeras inspecciones de rutina, pero hubo algo que no me cuadró. Su piel. No estaba fría. No como debería estar después de varias horas sin vida. Aún conservaba cierto calor, como si su muerte hubiera ocurrido minutos antes. Lo examiné con más cuidado. Su rostro no reflejaba dolor ni angustia. Parecía dormido. Seguí con el procedimiento, intentando ignorar esa sensación extraña. Llevaba años en este trabajo y nunca había dudado de un informe médico. Pero algo en este caso no me dejaba tranquilo. Cuando incliné su cabeza para seguir con la limpieza, un ruido mínimo rompió el silencio. Lo escuché claramente. Un murmullo casi imperceptible saliendo de su boca. Algo dentro de mí se tensó. Me incliné más cerca, tratando de escuchar con claridad. Y entonces lo entendí. 2 palabras. Leves, débiles, pero reales. No estoy muerto. Mi cuerpo se paralizó. Mis manos, aún con guantes, quedaron suspendidas en el aire. Retrocedí de golpe, sintiendo el corazón latiendo con fuerza. Era imposible. Era una alucinación. O al menos, eso me repetí para evitar perder la cordura. Pero lo había escuchado. El cuerpo seguía inmóvil, con la misma expresión serena. Miré a mi alrededor, como si esperara encontrar a alguien más en la sala. Pero estaba solo. Di un paso hacia la puerta. Y entonces noté algo aún más aterrador. Los dedos de su mano izquierda estaban ligeramente doblados. No recordaba haberlos visto así cuando lo coloqué en la mesa. Me acerqué con cautela y tomé su brazo. No estaba rígido. No como debería estarlo a esas alturas. La rigidez cadavérica empieza pocas horas después de la muerte y avanza progresivamente. Pero su cuerpo aún tenía flexibilidad. Eso no era normal. Salí de la sala de preparación y llamé a mi jefe. Tartamudeé un poco al explicarle, tratando de sonar racional. Me dijo que lo esperara y que no tocara el cuerpo hasta que él llegara. Colgué y volví a la sala. El hombre seguía ahí, en la misma posición. No parecía haber cambiado nada. Pero cuando me acerqué, sentí un malestar en el estómago. Un olor metálico, ligero, pero presente. No era el olor habitual de la morgue. Era algo distinto. Me mantuve a una distancia prudente, observando cualquier señal de movimiento. Pero el cuerpo permanecía inerte. Pasaron 10 minutos que se sintieron como una eternidad hasta que mi jefe llegó. Me miró con escepticismo cuando le conté lo sucedido. Se acercó al cadáver y lo examinó de manera rutinaria. Levantó un brazo, movió la cabeza de un lado a otro. Luego me miró con una expresión dura. El cuerpo estaba completamente rígido. No tenía flexibilidad alguna.
No había ningún indicio de que se hubiera movido o pronunciado palabra alguna. Era solo un cadáver más en la morgue. Intenté explicarle lo que había visto, lo que había escuchado. Pero no hubo forma de convencerlo. Hizo un par de anotaciones y me dijo que descansara, que probablemente estaba cansado y sugestionado. No respondí. Solo asentí y lo vi salir de la sala. Me quedé ahí, viendo el cuerpo sobre la mesa. Algo dentro de mí me decía que había cometido un error al llamar a alguien más. No debería haber interrumpido. No debería haber hecho nada. La noche transcurrió lentamente. No pude concentrarme en nada más. Cada vez que pasaba junto a la sala de preparación, evitaba mirar en dirección al cadáver. Sabía que estaba ahí. Que seguía ahí. Pero no quería verlo. Cuando llegó el turno de la mañana, me fui sin despedirme de nadie. Intenté olvidar lo que había pasado. Convencerme de que había sido mi imaginación. Pero desde aquella noche, algo cambió. Cada vez que entro a la sala de preparación, siento que hay algo más ahí dentro. Algo que me observa en silencio. Algo que espera. Y cada vez que un nuevo cuerpo llega a la morgue, me obligo a no inclinarme demasiado cerca. Porque sé que, si lo hago, puede que vuelva a escuchar esa voz. Y la próxima vez, no quiero escuchar lo que tenga que decir. No volví a mencionar lo que había sucedido aquella noche. No insistí en que había escuchado algo, ni intenté convencer a nadie de que el cuerpo estaba más cálido de lo que debía. Pero en mi interior, sabía que nada de eso había sido mi imaginación. Los días pasaron y el cadáver fue trasladado a su destino final. No hubo reclamos de familiares, ni autopsias adicionales. Su expediente fue archivado como una muerte natural. Otro cuerpo más en la morgue, otro nombre en la lista de defunciones. Pero yo no podía olvidarlo. Desde esa noche, algo en la sala de preparación ya no se sentía igual. Al principio, intenté ignorarlo. Me decía que era paranoia, que estaba dejando que mi mente jugara conmigo. Pero cada vez que trabajaba solo en ese cuarto, la sensación se hacía más fuerte. Un cambio imperceptible en la atmósfera. Una presión leve en el aire. El sonido de mi respiración volviéndose más densa cuando me quedaba ahí demasiado tiempo. No lo mencioné a nadie. Sabía que me mirarían como a un loco. Pero lo que ocurrió después me confirmó que no estaba equivocado. El regreso. Una noche, cerca del final de mi turno, me quedé revisando los registros. La morgue estaba en completo silencio. Mis compañeros ya se habían ido, y yo estaba terminando los últimos detalles del día. Entonces, las luces parpadearon. No era la primera vez que sucedía, pero esta vez fue diferente. En el mismo instante en que la luz titiló, el monitor de la computadora frente a mí se apagó por completo. El ventilador de la morgue se detuvo y un extraño zumbido llenó la habitación. Esperé a que todo volviera a la normalidad. Pero algo en el ambiente cambió. Esa presión en el aire se hizo más densa, más pesada. Un golpe seco sonó en la sala de preparación. Un ruido sordo, como si algo pesado hubiera caído sobre la mesa de acero. Mi cuerpo se tensó. No quería ir. No tenía por qué ir. Pero no pude evitarlo. Mis pies se movieron solos, como si algo me atrajera hacia esa sala. La puerta estaba entreabierta. La empujé con cautela y entré. La luz dentro seguía parpadeando débilmente. Todo estaba en su lugar. La mesa de acero, limpia. Los instrumentos organizados. Pero entonces, lo vi. La bandeja de herramientas quirúrgicas estaba en el suelo. No había manera de que cayera sola. Di un paso atrás, con la respiración entrecortada. Y entonces, lo sentí. Un cambio en la temperatura. El aire frío envolviendo mi cuerpo, helándome la piel. Mi mirada se clavó en la mesa de preparación. Había una marca en el metal. 4 líneas delgadas, como si alguien hubiera pasado los dedos por la superficie. Mi garganta se secó. No podía moverme.
Y en ese instante, el monitor de la computadora en la oficina se encendió de golpe. El sonido de una notificación rompió el silencio. Corrí hasta el escritorio. La pantalla mostraba una sola línea de texto en el documento que había dejado abierto. 2 palabras. No estoy muerto. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El teclado estaba intacto. Nadie más había estado aquí. La puerta de la morgue seguía cerrada. No había nadie más en el edificio. Mi mente intentó encontrar una explicación lógica. Algún error en el sistema, algún archivo corrupto. Pero entonces, la pantalla se apagó de nuevo. Y antes de que pudiera reaccionar, un golpe seco resonó en la puerta de la sala de preparación. Un solo golpe. Firme. Definitivo. No fui a ver. No quise saber qué había del otro lado. Tomé mis cosas y salí de la morgue sin mirar atrás. Después de esa noche, nunca volví a trabajar solo en la sala de preparación. Cada vez que me tocaba el turno nocturno, mantenía la puerta abierta y la luz encendida. Esa sensación seguía ahí. Esa presencia invisible que no me dejaba en paz. Los registros del cadáver del hombre con el paro cardíaco fueron eliminados por error unos días después. Busqué su expediente en el archivo, pero ya no existía. Como si nunca hubiera llegado. Como si nunca hubiera muerto. Y lo peor de todo es que, en mi interior, sé que eso es cierto. Sé que aún está aquí. En algún lugar. Esperando. La mujer del velo negro. Algunas cosas deberían quedarse en el olvido. No porque sean irreales, sino porque recordarlas las hace demasiado presentes. Lo que pasó en la morgue aquel año es algo que nadie quiso hablar después. Cada uno de nosotros intentó fingir que no ocurrió, como si al ignorarlo pudiéramos enterrar la verdad junto con el cuerpo que nos dejó marcados. Pero hay noches en las que todo regresa. Era el año 2009 cuando la trajeron. La mujer vestida de negro. No era la primera vez que recibíamos un cuerpo sin reclamar. En la morgue, eso pasa más seguido de lo que la gente piensa. Indigentes, desconocidos, víctimas de crímenes sin resolver. Pero este caso era diferente. No sabíamos su nombre ni su edad exacta. No había documentos que nos dijeran quién era. Solo llegó con el reporte de haber sido encontrada en una casa abandonada a las afueras de la ciudad. Lo extraño era cómo la habían hallado. Estaba sentada en una silla, con las manos sobre las piernas y la cabeza cubierta con un velo negro, como si aún estuviera esperando algo. No había signos de violencia en su cuerpo. No tenía heridas visibles, ni señales de golpes o asfixia. Parecía simplemente dormida, con la piel demasiado pálida y los labios ligeramente abiertos, como si hubiera estado a punto de decir algo. Cuando los forenses hicieron la autopsia, no pudieron determinar la causa exacta de su muerte. Su corazón simplemente se había detenido. No había toxinas en su sistema, ni enfermedades preexistentes. Era como si alguien le hubiera arrebatado la vida sin dejar rastro. Su familia fue contactada, pero nadie quiso reclamarla. Eso ya era lo bastante extraño. Pero lo que ocurrió después fue peor. La primera noche, la morgue se llenó de un olor que no correspondía al de un cuerpo en descomposición. Era un aroma dulce y penetrante, como flores podridas. Al principio, creímos que algo en el sistema de ventilación estaba fallando, pero el olor venía del cuarto donde la mujer había sido colocada. El técnico de mantenimiento revisó los ductos y no encontró nada fuera de lo común. Los demás cuerpos estaban en sus lugares, en el estado esperado. Pero el cuarto donde ella reposaba se sentía diferente. El aire dentro era más denso, más frío. Algo se sentía mal. La segunda noche, las luces empezaron a fallar. No en toda la morgue, solo en el pasillo que llevaba a la sala donde estaba ella. Parpadeaban sin razón aparente, sin ningún problema eléctrico que explicara lo que pasaba. Aún así, tratamos de ignorarlo. Pero luego vinieron los ruidos.
Pasos. No rápidos ni intermitentes, sino lentos, arrastrados. Algunos de nosotros los escuchamos esa noche. Alguien caminando por los pasillos cuando la morgue estaba completamente cerrada. Cuando revisamos las cámaras de seguridad, no había nada. Solo pasillos vacíos y la puerta de su cuarto, cerrada. La tercera noche, la temperatura descendió drásticamente. Solo en esa parte del edificio. El resto de la morgue mantenía su temperatura normal, pero al entrar al pasillo donde estaba la mujer del velo, era como si todo el aire se volviera denso y helado. Algunos se negaron a acercarse. Otros dijeron que solo era su imaginación. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Era real. El cuarto donde estaba ella comenzó a cerrarse solo. No importaba cuántas veces lo dejáramos abierto, al poco tiempo la puerta volvía a estar cerrada. Como si alguien del otro lado la empujara lentamente hasta encajar en su sitio. Intentamos asegurarla con un seguro improvisado. No sirvió de nada. Cada vez que volvíamos, la puerta estaba cerrada de nuevo. Nadie quería ser el encargado de abrirla. Las cámaras seguían sin captar nada. La temperatura bajaba cada vez más. El olor a flores podridas se hacía insoportable. No dormí bien durante esos días. Cada vez que cerraba los ojos, me imaginaba la figura de la mujer sentada en la silla donde la habían encontrado. Con el velo cubriéndole el rostro. Esperando. No quería pensar en lo que esperaba. Al cuarto día, vinieron a llevarse su cuerpo. El protocolo dictaba que debía ser trasladada a la fosa común si nadie la reclamaba. Nadie discutió la decisión. De hecho, parecíamos más ansiosos de lo normal por verla partir. La trasladaron temprano, en un ataúd sellado. No hubo ceremonia. No hubo oraciones. Solo el sonido del vehículo alejándose con su cuerpo. Cuando la morgue quedó en silencio otra vez, algo cambió. El aire dejó de sentirse pesado. Las luces dejaron de titilar. El olor desapareció por completo. Todo volvió a la normalidad. Como si nunca hubiera pasado. Pero eso es lo que más me aterra. Porque no hay forma de que algo así simplemente desaparezca. Porque cada vez que paso por ese pasillo, siento que alguien me sigue con la mirada. Porque cada vez que reviso las cámaras de seguridad, me aseguro de que la puerta siga cerrada. Porque, a veces, cuando la noche está demasiado silenciosa, creo escuchar el leve roce de un velo moviéndose en la oscuridad. Esperando. Después de que se llevaron el cuerpo, la morgue recuperó su ritmo normal. O al menos, eso quisimos creer. Las luces dejaron de parpadear, la temperatura se estabilizó y el olor dulzón a flores podridas desapareció por completo. Nadie mencionó lo que había ocurrido en esos días. Cada uno de nosotros prefirió fingir que todo había sido una coincidencia. Pero en silencio, evitábamos pasar por el pasillo donde había estado aquella mujer. Aunque ya no estaba, su presencia parecía haberse incrustado en los muros, en el suelo, en el aire. La verdadera pesadilla comenzó cuando empezamos a notar cosas que no deberían estar ahí. No fue inmediato, pero tampoco tomó demasiado tiempo. Los primeros en darse cuenta fueron los guardias de seguridad. Comentaban entre ellos sobre movimientos extraños en las cámaras durante la madrugada. Sombras que aparecían en pasillos vacíos, puertas que se cerraban solas sin que nadie las tocara. Pero cada vez que intentaban revisar las grabaciones, los archivos estaban corruptos o simplemente vacíos. Luego fueron los médicos forenses. Uno de ellos, el doctor Ramírez, se quejó de que alguien le había movido los instrumentos en plena autopsia. Juraba que había dejado el bisturí sobre la mesa de acero y, al girarse por un segundo, había desaparecido. Lo encontró minutos después dentro del fregadero, completamente limpio. Lo peor llegó una semana después. Estaba terminando el turno nocturno cuando el sistema de ventilación falló. El aire en la morgue se volvió sofocante, denso. Caminé hasta la sala de control para revisar el problema, pero en cuanto crucé el pasillo principal, un escalofrío recorrió mi cuerpo. No. No era posible. El olor estaba de vuelta.
Ese aroma dulce y rancio a flores podridas flotaba en el aire, impregnando cada rincón de la morgue. Lo reconocí al instante. Ella. Miré alrededor, con el corazón latiendo con fuerza. Las luces parpadearon 2 veces y el pasillo quedó en completa oscuridad por unos segundos. Cuando volvieron, la puerta de la cámara frigorífica donde había estado su cuerpo estaba abierta de par en par. Corrí hasta la oficina principal, buscando alguna explicación lógica. Pero no había nadie más en la morgue. Yo era el único ahí. Me quedé quieto, tratando de controlar mi respiración. Entonces, escuché algo. Un sonido bajo, casi imperceptible. No era un golpe ni un lamento. Era algo más inquietante. El roce de tela arrastrándose por el suelo. El sonido venía del pasillo donde habían guardado a la mujer del velo. Mis manos se tensaron alrededor del escritorio. No quería ir. Sabía que no debía hacerlo. Pero mis pies se movieron antes de que mi mente pudiera detenerlos. Avancé lentamente, sintiendo el aire volverse más pesado con cada paso. Cuando llegué al pasillo, la puerta de la cámara frigorífica estaba completamente abierta. Por un instante, todo quedó en completo silencio. Y entonces, lo vi. Sobre la mesa de acero donde había reposado su cuerpo, había algo que no debería estar ahí. Un pedazo de tela negra. Un fragmento del velo. No me moví. No podía. El pedazo de tela tembló levemente, como si algo invisible lo estuviera tocando. Y luego, cayó al suelo. Me giré y corrí sin mirar atrás. Salí de la morgue, sintiendo el aire frío golpear mi rostro al cruzar la puerta. No me detuve hasta llegar a mi auto. Esa fue la última noche que trabajé en ese lugar. Presenté mi renuncia al día siguiente, sin dar explicaciones. No volví a la morgue. No volví a pasar por esa calle. Pero el olor. El olor sigue apareciendo. Algunas noches, cuando cierro la puerta de mi casa y me quedo solo en la oscuridad, lo percibo en el aire. Ese aroma dulce y podrido que me recuerda que ella nunca se fue del todo. Que sigue esperando. Y que, tarde o temprano, volverá por mí. El cuerpo sin sombra. La muerte no me asusta. Trabajar en una funeraria me enseñó que los cuerpos son solo restos sin vida, carne sin conciencia, simples envases vacíos. Pero hay cosas que suceden aquí dentro que no puedo explicar, cosas que no deberían pasar y que nos recuerdan que la muerte, tal vez, no es el final. Mi nombre es Samuel y trabajo en una funeraria en Monterrey. Estoy acostumbrado a recibir cadáveres en condiciones terribles. Algunos llegan destrozados por accidentes, otros quemados hasta quedar irreconocibles. Pero lo que ocurrió aquella noche fue distinto. No fue la sangre ni la carne carbonizada lo que me perturbó. Fue su ausencia. El cuerpo llegó pasada la medianoche. Un hombre sin nombre, encontrado en los restos de un edificio incendiado. Su piel estaba ennegrecida, endurecida por el fuego. Lo colocamos sobre la mesa de preparación y nos preparamos para hacer nuestro trabajo. Pero en cuanto encendimos las luces, algo se sintió raro. El reflejo de la lámpara colgante proyectaba sombras alargadas sobre la pared. Las nuestras estaban ahí, difusas, bailando con la luz tenue. Pero la de él no aparecía. El cuerpo estaba sobre la mesa de acero, pero no proyectaba ninguna sombra. Pensamos que era un juego de luces, un ángulo extraño. Movimos la lámpara, cambiamos de posición, pero nada cambió. El cadáver simplemente no tenía sombra. Uno de mis compañeros sacó su teléfono y tomó una foto para comprobarlo. Cuando la miramos, el cuerpo seguía ahí, quieto, pero no estaba solo. Había algo más en la imagen. Una figura oscura de pie junto a la mesa. Alta, delgada, con un rostro borroso y una postura rígida. Parecía estar observándonos. Ninguno de nosotros dijo nada. No era posible. No tenía sentido. Pero ahí estaba.
Mi compañero borró la imagen de inmediato. Intentamos continuar con el trabajo, ignorando la sensación de que algo estaba mal. Pero la atmósfera de la sala ya no era la misma. La temperatura descendió sutilmente. El aire se volvió más denso, más pesado. Las luces parpadearon un par de veces. Y en ese instante, el olor a quemado se intensificó. No el olor normal de un cuerpo calcinado. Era más fuerte. Más penetrante. Como si algo aún estuviera ardiendo. Nos miramos sin saber qué hacer. Decidimos terminar lo más rápido posible. Limpiamos la piel chamuscada, tratamos de darle una apariencia menos devastada. Pero cada vez que apartábamos la vista del cuerpo y volvíamos a mirarlo, parecía distinto. No en su forma. No en sus heridas. Era algo más sutil. Como si poco a poco su expresión cambiara. Como si estuviera menos inerte. Nos apresuramos a colocar el cuerpo en la cámara de refrigeración y cerramos la puerta con llave. Nadie quiso hablar de lo que pasó. Pero desde esa noche, la funeraria no volvió a sentirse igual. Las noches después. Los turnos nocturnos se volvieron insoportables. La sensación de que no estábamos solos se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Los pasillos de la funeraria, antes tranquilos, ahora parecían alargarse cuando oscurecía. Las luces parpadeaban sin razón. Y el olor a quemado volvía de vez en cuando, aunque el cuerpo ya había sido trasladado. Una madrugada, mientras organizaba documentos en la oficina, sentí la misma opresión en el aire que aquella noche. Era sutil al principio, apenas perceptible. Pero conforme avanzaban las horas, la incomodidad crecía. Me levanté de la silla y caminé hasta el pasillo. La luz de la sala de preparación estaba encendida. Pero no la habíamos dejado así. Respiré hondo y caminé hasta la puerta. La empujé lentamente. La mesa de preparación estaba vacía. Todo parecía en orden. Pero el aire en la habitación tenía un leve aroma a ceniza. Encendí la cámara de refrigeración para asegurarme de que estaba cerrada. No había nada. Ningún cuerpo dentro. Ninguna razón para que el ambiente se sintiera tan denso. Apagué la luz y salí de ahí. Al darme la vuelta, sentí algo detrás de mí. No lo vi. No quise ver. Pero la sensación era clara. Algo estaba en el umbral de la puerta. Esperando. Caminé sin voltear, con pasos firmes pero apresurados. Cuando llegué a la oficina, cerré la puerta tras de mí y me aseguré de que estuviera bien trabada. Me senté frente al escritorio y traté de calmarme. Mi respiración era pesada. El aire estaba denso. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Y entonces, la luz de la oficina parpadeó. Una sola vez. El monitor de la computadora se encendió por sí solo. Y en la pantalla apareció una imagen. No la había abierto. No la había guardado. Pero ahí estaba. La misma fotografía que mi compañero había borrado. El cuerpo sobre la mesa de acero. Y la figura oscura de pie junto a él. Solo que esta vez, la figura no estaba quieta. Había girado su rostro hacia la cámara. Y me estaba mirando. Me levanté de golpe. El aire se volvió insoportable. La pantalla de la computadora se apagó de repente. Me quedé quieto, con la piel helada y la respiración contenida. Y entonces, la puerta de la oficina se abrió sola. No con violencia. No con un golpe. Simplemente se deslizó con suavidad. Dejando ver el pasillo oscuro. No me moví. No quise ver más. Tomé mis llaves y salí de la funeraria sin mirar atrás. Desde esa noche, nadie quiere trabajar de madrugada. Los turnos nocturnos han quedado casi vacíos. Los nuevos empleados no saben lo que pasó, pero aún así evitan quedarse solos. Y lo peor de todo es que, de vez en cuando, alguien menciona haber visto algo en las cámaras de seguridad. Una sombra alta, inmóvil, en el pasillo de la sala de preparación. Siempre en el mismo lugar.
Siempre observando. Siempre esperando. Después de aquella noche, algo en la funeraria cambió. No solo para mí, sino para todos los que trabajaban allí. Nadie hablaba del tema, pero se notaba en sus rostros, en sus movimientos tensos, en la forma en que evitaban los pasillos después de cierta hora. Las cámaras de seguridad comenzaron a fallar sin motivo aparente. No importaba cuántas veces las revisaran los técnicos, siempre había registros incompletos, archivos corruptos o simplemente horas enteras de grabaciones en negro. Pero lo peor era el olor. El mismo aroma a quemado volvía una y otra vez. A veces aparecía en la sala de preparación, otras en el pasillo, incluso en la oficina donde pasábamos la mayor parte del turno. Siempre era fugaz, como una advertencia. Yo intenté seguir con mi rutina. Me repetía que todo tenía una explicación. Que las luces fallaban por un problema eléctrico, que la foto en la computadora había sido una simple coincidencia, que el aire denso y la sensación de estar siendo observado no eran más que paranoia. Hasta que algo ocurrió. La figura en la cámara. Fue una semana después de la foto. Era un turno tranquilo, sin ingresos recientes. Me encontraba organizando documentos en la oficina cuando uno de los guardias de seguridad entró con el rostro pálido y los ojos bien abiertos. No dijo nada. Solo extendió su teléfono. En la pantalla había una imagen tomada de una de las cámaras de la funeraria. Mostraba el pasillo frente a la sala de preparación. Todo parecía normal, salvo por un detalle. Junto a la puerta, donde no debía haber nadie, había una sombra oscura. No una mancha ni un fallo en la imagen. Era una silueta humana. Alta, delgada, con los brazos a los costados. El guardia juraba que no había visto a nadie cuando revisó en persona. Solo apareció en la imagen. No intenté darle una explicación. No podía. Guardé silencio y le devolví el teléfono. Esa noche no dormí. El reflejo. El punto de quiebre llegó 3 noches después. Era mi turno nocturno y la funeraria estaba en completo silencio. Intenté ignorar el peso en el aire, la tensión que se sentía cada vez más fuerte con cada hora que pasaba. Aproximadamente a las 2 de la mañana, decidí dar un recorrido para despejar mi mente. Caminé por los pasillos, pasando junto a la sala de preparación. El aire estaba helado. Seguí avanzando hasta la oficina de embalsamamiento. El vidrio de la ventana reflejaba la luz tenue del pasillo. Y entonces, me detuve. Algo no estaba bien. En el reflejo, vi mi silueta. Pero no estaba solo. Detrás de mí, de pie en la oscuridad, había otra figura. Alta. Sin rasgos. Observando. No me giré. No quise ver con mis propios ojos lo que el reflejo mostraba. Solo avancé lentamente, fingiendo no haber notado nada. Seguí caminando hasta llegar a la oficina. Cerré la puerta con llave y no salí hasta el amanecer. Después de esa noche, no fui el único en ver cosas. Otros empleados comenzaron a hablar en voz baja sobre sombras en los pasillos. Sobre la sensación de que alguien los miraba desde los rincones oscuros. El guardia que me mostró la foto renunció sin previo aviso. Uno de los trabajadores de limpieza se negó a entrar a la sala de preparación después de que, según él, vio una sombra moverse en la pared, pero sin nada que la proyectara. Los nuevos empleados duran poco. Algo en la funeraria los hace sentir incómodos. Algo que no se ve con claridad, pero que está ahí. Yo sigo trabajando aquí. Pero ya no me quedo solo. Nunca más. Porque sé que, si lo hago, puede que cuando vuelva a mirar mi reflejo, la sombra ya no esté detrás de mí, sino a mi lado. La sala de los niños. Hay cosas que no pueden explicarse con lógica. Durante años he intentado convencerme de que todo lo que pasa en la morgue tiene una razón científica, un porqué demostrable. Pero hay noches en las que la razón no sirve de nada. No importa cuánto uno quiera ignorarlo, hay cosas que simplemente suceden.
Me llamo Mario y llevo una década trabajando como tanatoestético. La muerte dejó de impresionarme hace mucho tiempo. Sé que un cuerpo es solo eso, piel, huesos, tejido sin vida. Nada más. Pero hay un lugar en la morgue que me incomoda más de lo que me gustaría admitir. La sala de los niños. Es una habitación pequeña, al fondo del pasillo. No es que sea diferente a las demás, pero cada vez que entro ahí, un malestar indescriptible me invade. No es solo el hecho de ver cuerpos pequeños e inertes, es algo más. Algo que no debería estar ahí. Aquella noche fue como cualquier otra. El turno nocturno transcurría en la monotonía habitual. Todo estaba en calma hasta que trajeron el cuerpo de un bebé. Murió en circunstancias poco claras. Según el informe, su corazón simplemente dejó de latir mientras dormía. No había señales de violencia ni enfermedades previas. Su madre lo encontró frío en la cuna y llamó a emergencias. Coloqué el pequeño cuerpo sobre la mesa y me preparé para el procedimiento. La luz de la habitación era débil y el ambiente se sentía más pesado de lo habitual. No quise prestarle atención. Justo cuando estaba terminando de limpiar el rostro del bebé, un sonido me puso alerta. Reí. Era absurdo. Los pasillos de la morgue son fríos y vacíos. No hay manera de que alguien estuviera ahí a esas horas. Pensé que era la radio de la oficina o algún ruido de la calle que se filtraba por la ventana. Pero el sonido no se detenía. Pequeñas risas. Intenté ignorarlas. Me concentré en mi trabajo, manteniendo la mirada fija en el cuerpo frente a mí. Pero la risa seguía, suave, lejana, como si alguien se escondiera en algún rincón de la sala. No quise mirar a mi alrededor. Sabía que estaba solo. Los ruidos se hicieron más intensos, más cercanos. Parecían venir del pasillo. No podía quedarme ahí sin hacer nada. Salí de la sala y miré en ambas direcciones. Nada. Pero entonces vi algo al final del pasillo. Una silueta pequeña, quieta en la penumbra. Me quedé inmóvil. La figura no se movía. Cerré los ojos un instante. Cuando los abrí, ya no estaba. Avancé lentamente. Revisé cada esquina, cada rincón. No había nadie. Regresé a la sala, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. Terminé el procedimiento lo más rápido que pude y dejé el cuerpo en su compartimiento refrigerado. Cerré la puerta con firmeza y salí. Esa noche no pude dormir. Los días siguientes, cada vez que entraba a la sala de los niños, la sensación regresaba. No importaba la hora. No importaba si estaba solo o acompañado. Siempre estaba ahí. Hasta que pasó algo que me hizo dudar de todo. Una madrugada, mientras revisaba los registros de ingresos, escuché un golpe seco dentro de la sala de los niños. Me quedé quieto, con la mirada fija en la puerta. Esperé. Otro golpe. No quería entrar. No quería ver qué lo estaba causando. Me obligué a caminar hacia la sala y empujé la puerta. Nada estaba fuera de lugar. Los cuerpos seguían en sus compartimentos, la mesa de preparación estaba limpia. Pero el ambiente era distinto. El aire se sentía más denso. Di un paso hacia adentro. Y entonces lo vi. Las puertas de los compartimentos estaban entreabiertas. No todas. Solo 3. Como si alguien las hubiera abierto desde dentro. No me atreví a acercarme. Salí de la sala y cerré la puerta con llave. Desde esa noche, las cosas solo empeoraron. Cada vez que entraba, las luces parpadeaban sin razón. Los objetos no estaban en el mismo lugar en el que los había dejado. Las puertas de los compartimentos aparecían entreabiertas, aunque yo mismo me aseguraba de cerrarlas con llave. Una madrugada, mientras caminaba por el pasillo, noté algo en el suelo, justo frente a la puerta de la sala de los niños. Eran huellas. Pequeñas, desordenadas, como si varios niños hubieran estado corriendo por ahí. Mi cuerpo se tensó. El suelo estaba seco. No había manera de que esas huellas aparecieran solas.
Me obligué a respirar hondo. Miré a mi alrededor. Nada. Me incliné lentamente para tocar una de las marcas. Era real. La textura del polvo removido, la forma de los dedos, todo era demasiado detallado para ser una simple mancha. Me puse de pie y di un paso atrás. Algo crujió bajo mis pies. Miré hacia abajo. Había algo más en el suelo. Un pequeño juguete de plástico. Uno que no debería estar ahí. Salí de la morgue sin mirar atrás. Al día siguiente, intenté actuar con normalidad. Cumplí con mi turno, evité la sala de los niños tanto como pude. Pero la sensación no desapareció. La última vez que entré fue hace 2 noches. El director de la morgue me pidió que revisara los registros de los cuerpos infantiles no reclamados. Fui hasta la sala, saqué el archivo y me senté en la mesa de preparación. No quería mirar hacia los compartimentos. Sabía que algo estaba mal. El silencio era absoluto. Pasé las páginas del archivo, tratando de concentrarme. Pero algo me distrajo. El reflejo en el cristal de la ventana. Había alguien detrás de mí. No quería girarme. El aire se volvió más pesado. Las luces titilaron. La figura en el reflejo seguía ahí. Pequeña. Inmóvil. Sabía que si giraba la cabeza, la vería. Pero no lo hice. Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta. La abrí sin prisa, asegurándome de no mirar hacia el reflejo. Salí de la sala y cerré la puerta con llave. Desde entonces, no he vuelto a entrar. No quiero saber qué pasa ahí dentro cuando la morgue se queda vacía. No quiero saber qué es lo que se oculta en la penumbra de esa sala. No quiero verlo. Porque sé que, si lo hago, esa cosa también me verá a mí.